como los estados sólido, líquido, gaseoso y plasma. El estado plasma se produce a altas temperaturas. Provoca que los electrones se separen del átomo y generen iones. No se necesita mucho calor para que se genere el estado plasma. La corona anaranjada que se observa a veces en la llama de una vela es el producto de la disociación e ionización de las moléculas del aire. A altas temperaturas, los átomos se ionizan, ¿ya? Y precisamente al liberarse esos iones a alta temperatura, van a cambiar el color, ¿no? Por donde estén. En el caso de esa llama, dice la zona amarilla, está cargada ahí de iones. Si le ponen un imán, esa llama se va a mover, observen ustedes. La temperatura de la llama alcanza los 1000 grados centígrados, por lo que este plasma tiene baja densidad y temperatura. El aire está ionizado, por lo que si acercamos una carga eléctrica a la llama, podemos ver que la misma es atraída o repelida. Esto dependerá de la carga que se acerca. Los rayos y los relámpagos son plasmas a una temperatura de 27.000 grados centígrados. El plasma es el estado en el que se encuentra la materia que constituye los cuerpos más masivos del universo. Las estrellas. El Sol es un plasma gigantesco, lleno de átomos de hidrógeno y helio, que han perdido total o parcialmente sus electrones, como consecuencia de las elevadísimas temperaturas que en su interior pueden llegar. Entonces, el plasma es un estado que no es tan común en nuestro planeta, sin embargo, en el universo es un estado relativamente abundante, ¿no? Porque está en las estrellas, ¿no? Los cuerpos de alta temperatura. Muy bien. Entonces, ¿qué es materia, no? Materia, la definición convencional es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿no? Todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Se divide en sustancias puras y en mezclas, ¿no? La sustancia pura hace referencia, jóvenes, a cualquier sustancia química, ¿ya? Lo que vemos en la tabla periódica son los elementos, pero adicionalmente, si elementos de una misma clase de átomos tienen la capacidad de unirse, como el oxígeno, ozono, nitrógeno, hidrógeno, yodo, también se considera elementos dentro de esta clasificación, ¿ya? Y compuestos vienen a ser combinaciones entre átomos distintos. Por ejemplo, el agua, hidrógeno con oxígeno, el CO2, carbono con oxígeno, y así. Siempre que encuentres átomos distintos, por lo menos dos, ya es un compuesto. Entonces, mientras solamente tengas moléculas de agua en un recipiente y nada más, estamos hablando de un compuesto. Y es puro, obviamente, ¿no? Pero no se confundan, el agua potable es un compuesto. No, en realidad es una mezcla que tiene moléculas de agua y una gran cantidad de iones disueltos. El agua pura es un pésimo conductor de la electricidad, pero el agua, basta que esté contaminada con algunos iones, se hace un excelente conductor, ¿no? En el caso de las mezclas, pueden ser de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Homogéneas cuando presentan una sola fase, ¿no? Cualquier solución química es una mezcla homogénea, por ejemplo, una solución de permanganato de potasio, de cloruro de sodio, tiene dos componentes, pero forman una sola fase, ¿no? Antes de mezclar agua destilada con permanganato de potasio, el permanganato de potasio era sólido. Cuando agregas los cristales de permanganato de potasio al agua y agitas bien, ¿qué pasa con los cristales de permanganato de potasio? Desaparecen a la vista, porque son totalmente solubles en agua. Desaparecen, ¿ya?
Entonces las soluciones químicas muestran una sola fase, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser líquidas, ¿no? Pueden ser sólidas. Las aleaciones, ¿no? Las aleaciones, el latón, el bronce, está formado por dos componentes, pero no puedes distinguir ya a ninguno de ellos. O sea, es una mezcla perfecta, se podría decir, ¿no? Donde hay la presencia de una sola fase. En el caso de la heterogénea, ¿no? Dos o más fases, ¿no? Por ejemplo, agua y aceite, se forman dos capas, ¿no? El aceite es menos denso que el agua, va a la parte superior. Ahí tienes una mezcla heterogénea. A veces no es tan sencillo distinguir una mezcla heterogénea, ¿no? Pero sí, razonando un poquito más, vas a llegar a la respuesta, ¿no? El concreto, ¿no? De una pared, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Si tú picas la Heterogénea, pared, ¿no? Porque se le echan piedras también. exactamente, ¿no? Tienes por lo menos dos fases sólidas. Y si tú picas la pared, hasta a veces sale un poco de arenita, ¿no? Hasta tres fases sólidas, ¿no? El mismo cemento, la piedra de diversos tamaños y la arena, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, Disculpe que le interrumpa. Usted dice que el agua potable tiene más compuestos que el H2O. Entonces sería un compuesto o una mezcla homogénea. el agua potable ya no es un compuesto, es una mezcla en realidad, porque tiene moléculas de agua y una gran cantidad de iones, cloro, ¿no? Hipoclorito también, ¿no? Entonces ya no es un compuesto, es una mezcla, tiene varias cosas allí, ¿no? Tiene calcio, magnesio, una gran variedad de iones que se han disuelto, ¿no? Puede tener sulfatos, entonces ya no se considera un compuesto. Profesor, ¿y ¿Sí? qué diferencia hay entre un compuesto y una mezcla homogénea? Porque son fáciles de confundir también a veces. Claro, es que los componentes, pues, en una mezcla homogénea tienes por lo menos dos componentes, ¿no? Por ejemplo, agua y cloruro de sodio. Un compuesto es un componente único, ¿no? Puede ser moléculas de agua solamente, cloruro de sodio solito, sin contaminantes, ¿no? Monóxido de carbono, CO2, pero en las mezclas tienes por lo menos dos componentes, o dos compuestos, por lo menos dos compuestos, ¿sí? Sí, entiendo, gracias. Ok, muy bien, pasamos al siguiente tema. Entonces, la materia como tal, para poder distinguirla, para poder diferenciarla, tenemos que caracterizarla, ¿no? A esas características se le conoce como propiedades y pueden ser extrínsecas o generales e intrínsecas o específicas, ¿no? Las extrínsecas o generales, como dice su nombre, las tiene cualquier clase de materia, siempre las va a tener. Masa, volumen, peso, inercia, divisibilidad, impenetrabilidad. Aquí sí vamos a obviar dureza, ¿ya? No, este es física, ¿ya? Pero cualquier clase de materia va a tener masa, va a tener volumen, bueno, masa por gravedad, peso, ¿no? Inercia, divisibilidad, puedes dividir, reducir, impenetrabilidad, ¿no? Que es una propiedad que nos dice que han perdido electrones o han ganado electrones, ¿no? En el caso de, vamos a ver acá, les hacía yo la acotación de que entienden por cambios nucleares, ¿ya?
Porque una cosa son reacciones químicas y otras son las reacciones nucleares. Las reacciones químicas ocurren a nivel de electrones periféricos, ¿ya? Pero los núcleos, las reacciones nucleares, como su mismo nombre lo dice, ocurren a nivel de núcleos, ¿no? Por ejemplo, aquí la bomba nuclear, mal llamada la bomba atómica, un neutrón, una partícula pequeñita, golpea a un núcleo de uranio y lo parte. Al partirlo se llaman los núcleos hijos, ¿no? Uno de bario, otro de criptón, y a la vez producto de esa partición, de esa destrucción del núcleo, también está liberando 3 neutrones que habían en ese núcleo. Y esos 3 neutrones vuelven a golpear otros núcleos de uranio. Lo vuelven a partir y así. Esa partición genera una gran liberación de energía. Energía que la han utilizado, ¿no? Para fines bélicos, ¿no? Una bomba nuclear necesita primero una energía que active y haga que esta reacción nuclear sea autosostenida. Es por eso que en una bomba nuclear, en el diseño de la bomba nuclear, adentro hay también una bomba de TNT. ¿Saben cuánto tenía la bomba de Hiroshima? Tenía medio kilo de uranio. Pero miren la capacidad destructiva, ¿no? Entonces, primero tiene que explotar la de TNT para que esa energía active la reacción nuclear autosostenida. Una vez que ya se genera esto, ya no la puedes detener, ¿no? Y aquí abajo hay algunas equivalencias, ¿no? 1 kilogramo de uranio es equivalente a la explosión de 200.000 toneladas de TNT. O es equivalente a quemar, en la energía que libera, es equivalente a quemar 250.000 toneladas de carbono, de carbón, ¿no? Entonces, eso hay que saber diferenciar, ¿no? El poder destructivo, ¿no? De una bomba, miren, se forma un hongo, el clásico hongo. Ese hongo está formado por neutrones que luego empiezan a caer, se esparcen por todos lados y eso se le llama la lluvia radiactiva. Una bomba de 20 megatones puede llegar a una altura de 17 kilómetros, ¿no? Y en la parte superior, ahí están los núcleos hijos disipándose, ¿no? Genera un cráter de 6 kilómetros de radio, hace un hueco tremendo, y el poder de destrucción llega hasta 16 kilómetros a la redonda, ¿no? Para que ustedes tengan idea. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde cayeron, no sé si ustedes han visto los especiales, los documentales, es tan fuerte la onda de choque, la onda que se produce tras la explosión y el calor, que toda la gente que estuvo cerca ahí quedó estampada en el piso o en las paredes una silueta de carbón. Una silueta de carbón. O sea, se carbonizaron a tal punto que... Y eso fue algo instantáneo, ¿no? Por el poder destructivo, ¿no? Encontrabas en el suelo así, siluetas, ¿no? De carbón, o sea, tú agarrabas una brochita y era carbón. Así de, ¿cómo les podría decir? De macabro, ¿no? O sea, los cuerpos humanos eran... Sí, los cuerpos humanos se desintegraron y pasaron a ser carbón, carboncito, ¿ya? En forma de silueta. Vean ustedes si alguna vez tienen un tiempito en los documentales, hasta foto creo que le han tomado.
Eso es verdad. Bien, hablemos ahora de energía, ya que hemos tocado el tema de la bomba nuclear que libera una gran cantidad de energía. Miren, esa energía fue calculada por Einstein. Por eso aprovecharon los conocimientos de Einstein para mal, no para bien. Y Einstein era uno de los propulsores de que se construyan las bombas nucleares. Y estaba detrás de Roosevelt para que construyan una bomba nuclear. ¿Por qué? Porque Alemania se estaba adelantando. Alemania estaba ya trabajando en la tecnología de las bombas nucleares con un gran científico llamado Heisenberg. Entonces, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Juntaron a sus mejores científicos y los pusieron a trabajar, ¿no? En un proyecto, el proyecto Manhattan, para desarrollar una bomba nuclear. Y mandaban espías a Alemania a espiarlo a Heisenberg para ver qué tan avanzado iba Heisenberg en el diseño de su bomba nuclear, ¿no? Heisenberg nunca pudo. Las disculpas que él se excusó, en las cuales se excusó, fue de que en realidad él sí tenía la forma de hacer una bomba nuclear, pero como era un pacifista, engañaba a los alemanes, a sus jefes, de que iba aplazando la fecha, ¿no? Ahora, no se sabe si esto es realmente verdad, si es que no tenía la mínima idea, o de repente era verdad y sí lo hizo adrede, ¿no? Pero los norteamericanos en todo caso sí lograron desarrollar la bomba nuclear, ¿no? Y han visto que otros países todavía no, Perú, por ejemplo, no se ha metido en ese tema, ¿no? A Corea del Norte le ha tomado 60 años construir una bomba nuclear, después de muchos fracasos, 60 años, ¿no? Y a los norteamericanos les tomó, me parece, 3 años, o 2. ¿Ya? El que tiene el conocimiento, la ciencia, se dan cuenta ustedes, va siempre un paso adelante, ¿no? Muy bien. La energía, jóvenes, es lo que, a ver, en los libros, en todos los libros, inclusive en los universitarios, no te dice exactamente qué es la energía, ¿ya? ¿Qué te dice? La clásica definición, energía es todo aquello que tiene la capacidad de producir. ¿Producir qué? Producir trabajo, ¿no? ¿Y qué es el trabajo? El trabajo mecánico, por ejemplo, ¿cómo se define? Si, en física, si tienes un cuerpo, ¿no? En un nivel de referencia y le aplicas una fuerza, se va a trasladar una distancia y ese trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Pero ese es un tipo de trabajo llamado trabajo mecánico porque también hay trabajo eléctrico. Trabajo debido a su atención superficial también hay. Hay varios tipos de trabajo. Es decir, la energía, jóvenes, se puede traducir en movimiento. La energía cinética tiene que ver con movimiento. El calor directamente no. Sin embargo, lo podemos llevar, transformar a tal punto que luego produzca movimiento, sí. Con calor, sí. La energía luminosa, como tal, no está produciendo un movimiento visible, pero como le digo, podemos transformarla hasta cierto punto para que genere movimiento. Al igual que la energía eléctrica, la energía química, la energía sonora o la energía eléctrica. Y hay un tipo de energía que se llama la energía potencial, que es la energía que tiene un cuerpo en relación con su altura, pero en realidad es una energía que no ha sido manifestada. Es un cálculo teórico nada más, que es igual a masa por gravedad por altura, ¿no? Entonces, si yo tengo un estado inicial y un estado final,
Cuando yo tiro la piedra, obviamente aquí está desarrollando energía cinética, ¿no? Aquí tenemos la energía potencial 1 más la energía cinética 1. Como está en reposo, la energía cinética 0. Cuando llega acá, ¿no? La energía potencial 2 más la energía cinética 2, ¿no? Perdón. Entonces aquí, cuando ya está a un nivel 0, no hay energía potencial, pero ha desarrollado una energía cinética que se puede calcular, ¿no? Y la energía se conserva, o sea, la energía en el estado 1 o en el tiempo 1 es igual a la energía en el estado o tiempo 2, de acuerdo al contexto, a lo que pasó allí. La energía siempre se conserva. La energía no se puede crear de la nada. Lo único que podemos hacer es transformarla para aprovecharla de cierta forma. Pero nadie en este universo físico puede inventar, sacar energía o crear masa. Por eso hay principio de conservación de la masa y principio de conservación de la energía. ¿Ya? Dado un sistema y sus alrededores, sistema más los alrededores que forman el universo. Si yo saco energía del universo, este es más, a ver, aquí sería más E, dentro del sistema. ¿Qué es el sistema? Es una región de interés delimitada por eh, una pared que puede ser física o simplemente imaginaria, que tiene unas características especiales donde vamos a centrar nuestra atención. Es el sistema. Lo que está alrededor de él, ¿no? Simplemente alrededores, nada más, punto, ¿no? Y la suma de los dos es universo. Ahora, el universo también puede ser una porción o puede ser todo, ¿no? Supongamos que aquí yo tengo un universo pequeño. Si yo saco energía del universo, entonces en el universo ahora hay menos E energía porque la he retirado. Pero en el sistema hay más E. Ha ganado. La suma de los dos siempre te va a dar 0. ¿Por qué? Porque no podemos crear energía, solamente moverla de un lugar a otro. ¿Ya? Es como que este universo ya nació con una cantidad de energía constante. ¿Ya? Aquí lo más importante es el análisis dimensional, las unidades. La energía tiene unidades de joules. Joules se representa por J. ¿Ya? Un joule también tú lo puedes convertir a otras unidades. O una caloría, la clásica, voy a poner acá. Una caloría, unidades de energía también, es igual a 4,184 joules. Tú puedes coger cualquier ecuación, la más sencilla, que te acuerdes, pero que sabes que tiene unidades de energía, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Fuerza por distancia. Y sabiendo las unidades de estos dos, puedes llegar al joule, ¿no? La fuerza que es igual a masa por aceleración. Y aquí tenemos la distancia. La masa, ahora sí viene el análisis de dimensiones o análisis dimensional. La masa en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la distancia en metros. A estos dos también se le llama Newton.
Newton por metro es igual a 1 joule. O si lo quieres desarrollar, sería kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado también, ¿no? Kilogramo, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es equivalente a 1. Entonces, para ya no estar trabajando con esto que se hace engorroso, se inventó, por decir, esta otra unidad que se llama joule. ¿Ya? Y si lo hubiera trabajado yo con gramos, centímetros, segundo al cuadrado, centímetro, voy a tener ergios. Gramo, centímetro cuadrado, segundo al cuadrado. Esto es ergio. Y entre joule y ergios también hay equivalencias, ¿no? Un joule es igual a 10 a la 7 ergios. Entonces, esas equivalencias las tengo acá en una tablita en la siguiente diapo, ¿no? Y eso sí, esas conversiones básicas sí hay que memorizar. Hay cosas que sí tenemos que memorizar. Y la mayoría hay que razonarlas, pero hay otras que sí debemos memorizar. Porque a partir de ellas podemos hacer el razonamiento. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas energías siempre va a tener como unidades joule, o sea, unidades consistentes, pues, ¿no? Entonces, las manifestaciones de la energía pueden ser distintas, se pueden interconvertir, pero las unidades van a ser las mismas, ¿no? Es el clásico ejemplo, ¿no? De las represas de agua, donde aprovechas la energía potencial del agua. El agua en la parte inferior de la represa lo canalizan para que mueva las paletas de un rotor. Entonces, la energía cinética del agua, al producir movimiento en las paletas, se está transformando en ¿qué energía? Energía mecánica. Y ese rotor a la vez, ¿no? El movimiento generado a una bobina va a generar corriente eléctrica. Entonces pasamos de la energía mecánica a la energía eléctrica, ¿no? Entonces, se pueden convertir. Ahora, la conversión de una energía a otra va asociada a una eficiencia. ¿Qué tanto de la energía mecánica se transforma en energía eléctrica? No, nunca es el 100%, ya. Nunca es el 100%. Hay una eficiencia de conversión. Cuando hablamos de calor, hay dos formulitas, ¿no? El calor sensible, que se debe o que se produce cuando hay calentamientos. Cuando calentamos agua, por ejemplo. Pero siempre y cuando se mantenga en la misma fase, o sea, no se produzca un cambio de fase. Si llega a cambiar la fase, o sea, tú sigues calentando y pasa el punto de ebullición, aparece otro tipo de calor que se llama el calor latente. Y este cambio de fase ocurre a temperatura constante, ¿no? Y ahí tienen ustedes la masa, ¿no? Calor sensible es masa por calor específico, delta de T. El calor específico va a depender de la masa que estés calentando. Si es un metal, si es agua, si es etanol, si es... Tenemos que tener este dato de calor específico, ¿ya? Si haces un análisis dimensional, la masa está en gramos, el calor específico en joule, gramo grado centígrado, y el cambio de temperatura en grado centígrado, ¿no? Me queda todo en joules. En el caso del calor latente es gramos por joule sobre gramo. Te da joule. ¿Ya? Profesor, Aquí, una pregunta. ¿A qué se sí, refería sin cambio de fase?
Por ejemplo, si tú agarras una olla, coges una olla y pones agua con un termómetro, mides la temperatura del agua fría, supongamos que esté a 21 grados. ¿Ya? Mides 21 grados, ¿no? Prendes la hornilla, transcurrido un tiempo, está en 50 grados. Ahí ha habido un simple calentamiento. Y puedo calcular el calor invertido con esta ecuación. ¿Ya? Si lo llevo incluso un tiempo más, 99,9. O ya 99, para no ser tan exagerado. Mientras no se forme el vapor, aquí exclusivamente tengo o he consumido calor sensible. ¿Ya? Pero mira, una vez que llego a 99 grados, sigo aplicando calor hasta que llega a 100 grados. A partir de 100 grados, entonces esto se está vaporizando, ¿no? Pongamos que cae una tapita, un tacho, ¿no? Transcurre un tiempo, inclusive, esto se mantiene todavía a la misma temperatura. Termina de vaporizarse a la misma temperatura. Durante los cambios de fase, la temperatura es constante. Pero yo he aplicado calor. Y si aplico esta fórmula, sería 100 menos 100, 0. Por cualquier masa o calor específico, 0. Es que aquí ya no hay ese tipo de calor. Cuando hay cambio de fase a una misma temperatura, se aplica esta fórmula. Y este dato es de tabla. Tiene que ser un dato conocido que depende de la sustancia que estés tú trabajando. ¿Ya? ¿Sí ahora se entendió? ¿Podría dar una breve explicación de nuevo, profesor, por favor? Ya, te repito, mira. Esto es un tiempo 1, el tiempo 0. Prendes la hornilla y aquí tengo un termómetro, ¿no? El agua, el termómetro marca 21 grados. Pasan 10 minutos y aquí el agua, ¿no? Ya está 99 grados. Pero el agua está en fase líquida. Líquida. 10 minutos. Entonces tú puedes calcular el calor invertido durante todo este tiempo en la masa del agua por su calor específico del agua por el delta de T. O sea, 99 menos 21. Pasa un tiempito más. Tú sigues calentando. Aquí le voy a poner QS, ¿ya? Digamos, por decir unos, ahí nomás, unos 12 minutos. ¿Qué pasó? La temperatura llega a 100 grados. Y el agua, supongamos que esté tapado, se está vaporizando. Inicialmente ya tienes dos fases, fase líquida y la fase vapor. Aquí solamente tenías el lado izquierdo, fase líquida. Dar un minutito más, ya todo está vapor. Y ojo, la temperatura no cambia, sigue siendo 100 grados. De aquí para acá, qué sé yo, ya van 15 minutos o 13 minutos. ¿Cómo se calcula este calor? Cuando ya los líquidos alcanzan su punto de ebullición, a partir de ahí
ya no se llama calor latente, perdón, calor sensible, sino calor latente. Podemos calcular el calor latente. ¿De qué depende? De la masa del vapor, en este caso, y una constante típica de la sustancia que estés trabajando. ¿Ya? Acá es Joule por gramo, y he tenido un error. No es calor específico, es lambda. Constante para calor latente se llama este lambda, ¿ya? ¿Quieres calcular el calor de todo el proceso desde 21 a 100 grados? ¿Qué tendrías que hacer? Sumar el calor sensible más el calor latente y ahí es el calor total invertido. ¿Quieres calcular solo el calor latente? Ya sería ahí nomás, a partir de 100, ¿cuánto vale lambda? Y lo multiplicas por la masa. ¿Quieres calcular el calor que te ha tomado para calentar de 21 a 99? Aplicas esta fórmula de calor sensible. Profesor, en el lado de la derecha, en lugar de calor específico, ¿qué era? Se llama lambda, entre paréntesis, constante de calor latente. Constante del Ok. calor latente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa es los dos tipos de calor cuando, ¿no? Cuando se calienta o cambiamos de fase. Y aquí está, esta tablita es importante. Esta tablita sí es la que tú tienes que saber. Ya lo he desarrollado en las diapositivas anteriores. Esto es lo que ustedes tienen que tener, digamos, muy presente, ¿ya? Las unidades de la energía. ¿Ya? Entonces, hay cositas, como les digo, que a veces sí es necesario memorizar. Cuando calentamos, ¿no? Dos líquidos o dos cuerpos diferentes, por ejemplo, yo tengo aquí un recipiente, ¿ya? Voy a agregar agua, qué sé yo, unos 100 gramos de agua, a una temperatura de 21 grados centígrados. Y voy a agregarle también 100 gramos o más o menos de agua, pero esta vez a 80 grados centígrados. Tú puedes calcular, ojo, se puede calcular la temperatura final de la mezcla. Se puede calcular. Ahora, pudiera haber sido 100 gramos de agua a 21 grados centígrados con 20 gramos de aluminio a 80 grados centígrados. También. Y no se forma una mezcla homogénea, ¿no? Pero igual se puede calcular la temperatura final.